Sumate al beneficio por lanzamiento y obtén un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto, disponible para iOS y Android. Panadería La Nueva Buenos Aires. Hacemos pan de masa madre, budines con harina integral, productos de panificación, ventas por mayor. Estamos en San Juan 116, de lunes a sábado, de 6 a 13 y de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono 462-8789, celular 358-518-6149. Nos encontrás en las redes como La Nueva Buenos Aires. La Nueva Buenos Aires. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 6 de la tarde con 42 minutos en toda la República Argentina, y un tema que está en boca de mucha gente en nuestro país es el de la ley de alquileres y la intención de modificarla por algunos sectores. Nosotros ahora estamos en comunicación con Maxi Vitar, referente de Inquilinos Córdoba y también integrante del Frente de Inquilinos Nacional. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia. Antes que nada, agradecerte, Maxi, también por otorgarnos este contacto con GPS de Noticias y como para poder dar inicio con respecto a esta modificación que se quiere hacer de una ley vigente y que es nueva también, ¿no? Quisiera que nos puedas contar un poco cuáles fueron las diferencias entre la vieja ley que existía antes y la actual que está en vigencia todavía. Bueno, la primera... Hay varias modificaciones, no quiero ser muy extensivo, pero las discusiones troncales que han tenido, modificaciones troncales, es primero poner sobre la mesa una realidad que existía en el mercado, que los alquileres aumentaban, porque no sé si ustedes recuerdan, estaban prohibidos los aumentos de alquileres producto de la ley de convertibilidad. Sin embargo, el mercado inmobiliario encontró alguna arista y alguna situación como para que justificar y validar los aumentos de alquileres que estaban prohibidos, y en esa marginalidad o en esa ilegalidad también pasaba de que terminamos pagando aumentos no solamente por encima de nuestros salarios, sino por encima de la inflación. Así que lo primero que se generó con esta nueva ley es un aumento de manera anual bajo un parámetro objetivo que es un promedio en partes iguales entre lo que sería la inflación y el salario. El otro punto importante que tiene es elevar el plazo mínimo, que da una mayor estabilidad de 2 a 3 años. Establece además la posibilidad de que solamente se exija un mes de alquiler por contrato en concepto de depósito en garantía y con la obligación de devolverlo de manera actualizada. Otra de las cuestiones que plantea la ley es que si vos querés rescindir de manera anticipada tu contrato, podés notificar con más de 90 días de anticipación a la entrega a la fecha de entrega, y por esa situación, habiendo cumplido los 6 meses, no tenés que pagar ningún tipo de multa. Establece a su vez también la obligación de un plazo de 60 días para que se sienten las partes a negociar en las nuevas condiciones del contrato. Caso contrario, el inquilino puede rescindir sin tener que pagar ninguna multa si no hay acuerdo. Y bueno, otras cuestiones como por ejemplo que las expensas extraordinarias sean a cargo del propietario, los impuestos sean a cargo del propietario, y amplía un abanico de opciones en materia de lo que son garantías para presentar, donde invierte la posición donde es el inquilino el que ofrece las garantías que tiene y el propietario elige la cantidad, ¿sí? Obviamente que desde ahí también se desgranan otras cuestiones, como por ejemplo el programa de alquiler social, que es un programa que no ha sido implementado últimamente, principalmente porque no ha habido voluntad de avanzar con esto, que sí hubiese sido interesante durante todo el transcurso del año pasado y poder contar con ese programa que esté funcionando para poder dar soluciones a los inquilinos e inquilinas más vulnerables o que están teniendo alguna dificultad a nivel económico. A su vez también establece
un domicilio electrónico. Y obviamente, por último, que no es menor, es lo que les comentaba recién, es una aclaración importante lo que es materia de qué pasa cuando tenés un problema de humedades o un problema en el inmueble, y bueno, cuál es el procedimiento que se tiene que tener en cuenta para llevar adelante, que sea aclarado y que bueno, que permite obviamente que los inquilinos puedan deducir del alquiler todos los gastos o los arreglos que le corresponderían al propietario. Claro. Y ahora la quieren modificar desde algunos sectores de la ley, hay muchísimos proyectos y en definitiva es de alguna manera, podemos decir, volver a como era antes. Sí, desgraciadamente nosotros nos hemos encontrado en un Congreso bastante confundido, muy aturdido por las operaciones y el lobby inmobiliario, donde llegaron y se llegó este debate con un planteo de la derogación total de la ley, para después los mismos diputados que planteaban la derogación total, después pasaron a decir que solamente necesita modificar 2 artículos, como si en realidad el problema y la situación compleja que tienen las familias que no tienen un techo propio sean por 2 artículos de una ley. Si bien han planteado y hay una cierta voz popular que establece que esta ley no ha funcionado y que es necesario modificar porque no benefició ni a los inquilinos, ni a los propietarios, ni a las inmobiliarias, yo creo que hay que, más que relatar esa situación, hay que buscar los motivos, porque es muy difícil que se pueda avanzar en solucionar un problema si no se analizan las causas de por qué no está funcionando, por qué no se obtuvieron los resultados o los objetivos que tenía esta ley. Y entonces en ese punto es necesario hacer hincapié en tres o cuatro cosas. La primera es que no se está cumpliendo la ley. Entonces vamos a ir a un congreso y estamos yendo a un congreso y a debatir una nueva ley cuando, como les decía al principio, el mercado inmobiliario no cumplía la ley anterior, tampoco está cumpliendo la actual. Entonces, ¿para qué vamos a seguir debatiendo leyes que en realidad el mercado inmobiliario no va a cumplir? Porque no cumple el plazo mínimo, porque no cumple la forma de actualizar, porque no cumple tampoco el tema de que los impuestos los pague el propietario, porque tampoco cumple el tema de materia de las garantías. Entonces, ¿por qué vamos a ir a discutir una ley si en realidad el mercado inmobiliario sí hace lo que quiere o plantea esta situación de que el problema está porque la ley no funciona? El segundo punto es que no se puede dejar de analizar el contexto en el cual se ha implementado y ha entrado en vigencia la ley. Nosotros hemos transitado 1 año y medio de pandemia, 1 año de decreto de alquileres que suspendía los desalojos, congelaba el precio de los alquileres y prorrogaba los contratos, y que incluso en ese decreto planteamos nosotros la necesidad de que la salida de ese decreto sea una salida ordenada, porque veníamos del 2018 con una inflación muy alta, el 2019 con una inflación muy alta, el 2020 había sido paralizada por la pandemia, y el 2021 arrancamos un año con un alto índice inflacionario. Entonces, la voluntad y el interés que iban a tener las inmobiliarias y los propietarios de poder recuperar el poder adquisitivo y todos esos 4 años que vienen con algún tipo de rentabilidad baja, bueno, le iban a querer recuperar en un mercado que no está controlado. Entonces, lo que sí, en vez de reconocer esta situación, en vez de reconocer que quieren recuperar lo que perdieron o recuperar en 4 años la ganancia que en menos de 1 año, bueno, le echan la culpa a la ley de alquileres. Claro. Entonces la situación está en que tampoco se tuvo en cuenta eso, y ni hablar del proceso inflacionario, donde a pesar de que hoy el índice es muy alto, nosotros creemos que en las condiciones de incumplimiento, de presión y de debilidad que tienen hoy las familias que alquilan, el incumplimiento por parte del mercado inmobiliario y la debilidad que tienen las familias que alquilan, hoy
pagarían mucho más alquiler y mucho más aumento si no estuviese vigente la ley. Por decirles, hacer una operación matemática rápida. Hoy el índice da casi un 54% para las familias que alquilaron en abril del año pasado y que cumplen ahora el índice. ¿Sí? Ujú. Esas familias al finalizar su segundo año de contrato van a terminar pagando un 54% de aumento, ¿sí? Si esas mismas familias el año pasado hubieran firmado un aumento semestral del 20%, terminarían pagando su segundo año de contrato con un aumento del 72%. Claro. Si hubiesen firmado un aumento del 25% semestral, como hemos visto en algunos contratos, un 95% al finalizar su segundo año de contrato, los últimos 6 meses de su segundo año de contrato, contra el 54% que hoy da la ley. En ese marco, nosotros creemos que la propuesta de volver, como decía vos atrás, no es la solución para las familias que alquilan. No es la solución porque hoy lo que se está discutiendo es si nosotros tenemos que pagar más alquiler de lo que tenemos que pagar, o en su efecto propuesta, como hemos visto, de que para poder generar una inyección en la oferta, como plantean algunas desarrollistas inmobiliarias, es necesario que el plazo mínimo sea de 1 año. ¿Ustedes se imaginan como familias inquilinas estar bollando 1 año, una vez por año, porque tienen que renovar su contrato? Entonces nosotros creemos que la discusión no es una posición en la cual creemos que la ley esta es perfecta. Es mejorable, por supuesto. Es más, nosotros hemos dicho que el índice del alquiler tiene que ajustarse de acuerdo al salario. Ahora, sobre esta situación, la respuesta es que nosotros tengamos más inestabilidad, que nosotros paguemos más alquiler. ¿Cuánto más quieren que paguemos alquiler? Y en eso también es interpelar al rol que tiene que tener el Estado. Porque puede haber colegios profesionales que tengan tribunales de ética. Ahora eso no implica que se esté garantizando el cumplimiento de la ley. Porque yo te pregunto, Franco, si vos tenés que alquilar una casa y tenés que estar 2 años o 3 años tratando con una inmobiliaria porque no podés acceder al propietario, y ese inmobiliario, como no cumple las cosas, vos vas y la denunciás en el colegio de corredores, después vos vas a tener una relación fluida con esa inmobiliaria. No, por supuesto que no. ¿Vas a poder renovar si vos vas a querer renovar y quedarte en esa casa o en ese departamento? Entonces, la respuesta no puede ser que nosotros tenemos tribunales de ética donde se hacen denuncias, porque muy pocos inquilinos o familias que alquilan hacen denuncias. Entonces yo desde ese punto de vista creo que debemos insistir en no solamente discutir la ley actual y cómo mejorarla, sino hablar ya realmente de una discusión de manera integral de cómo se tiene que alquilar y cómo se puede acceder a la vivienda en la Argentina. Porque si hoy estamos hablando de rentabilidades, hoy estamos hablando de ingresos, hemos estado viendo en estos últimos meses, mejor dicho, estas semanas, discusiones de paritarias, de aumentos del 50, el 60%, etcétera. Ahora, ¿de qué sirve a un inquilino un aumento del 60% si el salario se le está yendo solamente en el alquiler? Entonces, ¿qué proceso nosotros tenemos que generar? Y tiene que ser el Estado el que genere un proceso, el Estado que genere un proceso en el cual vos puedas generar una distribución real de lo que es el salario. Entonces yo creo que nosotros tenemos que discutir de manera integral lo que está sucediendo en materia de alquileres, que tiene que haber un rol del Estado mucho más activo y mucho más presente, no por una cuestión de ideología política ni por un posicionamiento político, porque hemos visto en muchísimos puntos del mundo
a nivel internacional, donde el Estado, como Estado, ha reconocido la importancia del derecho de la vivienda como un derecho constitucional y no un bien de mercado. Y en ese punto, por ejemplo, España, los alquileres se aumentan de acuerdo a la inflación. Bueno, el Estado dijo, no, bueno, los alquileres van a aumentar este año hasta un 10%. En Alemania dijeron, bueno, establecieron, en un momento tenían, una desarrollista había comprado casi 50% de los inmuebles para alquilar en Berlín. Se hizo una consulta popular y se está avanzando en la expropiación porque están aumentando por encima de la inflación en Berlín. En Canadá tenemos el impuesto a la vivienda ociosa que se implementó en el 2007 y hizo reducir casi un 10%, un 15% de la vivienda ociosa en menos de un año. Maxi, Entonces, ¿considerás factible acá que se pueda dar que haya un órgano de control? Y yo creo que todo es posible, pero tiene que haber una voluntad. Lo que pasa es que acá está la discusión de que si quieren legislar a favor de 8 millones de argentinos o seguir legislando a favor de 100 empresas constructoras que hay en Argentina. Porque hay un dato muy concreto, Franco, más que todo yéndonos a la ciudad de Córdoba, a nuestra provincia. Sí. En el censo del 2001 al 2010, la población de Córdoba aumentó casi un 4%. En ese mismo periodo, los inquilinos, la población inquilina aumentó un 7%. Vos me decís, bueno, están faltando viviendas, hay déficit habitacional. Bueno, el desarrollo inmobiliario que hubo en ese mismo periodo fue del 25%. Claro. Entonces, el problema no está haciendo que faltan viviendas para construir. El problema no está haciendo que faltan incentivos para construir viviendas. El problema es que cada vez hay más viviendas y menos manos. Entonces nosotros vamos a seguir dando respuesta desde el Estado para generar construcción y desarrollo inmobiliarios que no generan una solución al déficit habitacional, o vamos a abordar de manera integral cómo acceder a la vivienda, porque hoy también un inquilino que se le propone que tiene que ser en algún momento propietario, ¿con qué posibilidades tiene una familia hoy que alquila que un salario lo destina solamente en el alquiler si los dos trabajan para ahorrar y construir su vivienda? Sí, la verdad que, bueno, vamos a seguir de cerca esta temática, Maxi. Sabemos que mañana también hay reunión en diputados, se van a escuchar de diferentes proyectos. Seguiremos de cerca qué es lo que sucede finalmente y esperemos que se pueda mantener la ley vigente, la ley actual. Probablemente te estemos convocando nuevamente un poquito más adelante para seguir de cerca lo que sucede alrededor de la nueva ley de alquileres. Maxi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Franco. Hasta luego. Ahí estaba Maxi Vitar, referente de Inquilinos Córdoba y también integrante del Frente de Inquilinos Nacional. Estuvimos dialogando con él debido a la ley de alquileres que algunos sectores quieren modificar. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9